Mi hijo y mi nuera me abandonaron como si fuera basura después de vender todo lo que con tanto esfuerzo les había dado. Unos días después, 10 camiones militares se detuvieron frente a mi casa, y lo que pasó después volvió locos a mi hijo y su esposa. Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final de esta historia y cuéntame desde qué ciudad la estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Arrastré los pies hasta la puerta de hierro oxidado de una casa modesta. Tuve que empujar con fuerza para abrirla. Adentro no había nada. El polvo cubría el suelo de baldosas rotas. La luz titilaba. El agua del grifo caía en gotas y no había ni una silla donde sentarse. Me dejé caer al suelo. Puse 2 bolsas a mi lado. Al abrirlas, solo encontré unas pocas mudas de ropa vieja, un poco de arroz enmohecido y la foto de mi difunto esposo. El cielo afuera se oscurecía, aunque apenas era mediodía. Abracé la foto con fuerza, sintiendo que el mundo entero se venía abajo. Mi hijo, ese hijo al que amé con todo mi ser, me había dejado como si ya no sirviera para nada. Apenas unos días antes, yo seguía viviendo en la misma casa donde pasé 40 años de mi vida, la que construí junto a mi esposo. Él ya no estaba, y solo quedábamos mi hijo Julián, su esposa Mariela y yo. Mantenía mi rutina de siempre: levantarme temprano, preparar una olla de frijoles negros bien sabrosos, servir 3 tazones y ponerlos en la mesa de madera vieja donde solíamos comer juntos. Pero esa mañana, el ambiente en casa era extrañamente tenso. Mariela estaba sentada con la vista clavada en su laptop, tecleando sin prestarme atención. Julián sostenía unos papeles, leyéndolos una y otra vez con el rostro tenso. Puse el tazón frente a él y sonreí un poco. Desayunen antes de que se enfríe. Nadie respondió. El silencio era asfixiante. De pronto Mariela levantó la cara. Con voz fría dijo: «Siéntese, tenemos algo que hablar con usted». Me sorprendí. Me senté sintiendo como un mal presentimiento me apretaba el pecho. Julián empujó los papeles hacia mí y dijo con voz monótona: «Son los papeles para transferir la propiedad de la casa. Solo firme aquí». Tomé los papeles con manos temblorosas. Había muchas palabras que no entendía, pero una frase en letras grandes me golpeó: transferencia de propiedad. Levanté la mirada, confundida. ¿Todo a su nombre? ¿Por qué tan de repente? Mariela se metió en la conversación con tono cortante, como si lo que pregunté fuera una tontería. «Usted ya está grande. ¿Para qué quiere seguir con eso? Nosotros tenemos todo el futuro por delante. De todos modos vivimos aquí y la cuidamos. No cambia nada». Sus palabras me atravesaron el alma. Miré a Julián, esperando que dijera algo distinto, pero él solo bajó la mirada sin decir una palabra. Dudé, agarrando el borde de los papeles con fuerza. 40 años en esa casa, cada rincón tenía recuerdos con mi esposo, y ahora querían que firmara y les entregara todo. Julián golpeó la mesa de repente con voz dura. ¿No confía en su propio hijo? Esa frase me destrozó. ¿Mi hijo? El mismo que crié sola cuando su padre murió, el que llevaba en la espalda caminando 3 kilómetros hasta el centro de salud cada vez que enfermaba, el que fue mi todo. ¿Cómo no iba a querer confiar en él? Lo miré a los ojos, pero ya no estaba esa mirada cálida de antes, solo quedaba prisa y frialdad. Mariela me miró de reojo, con impaciencia en los ojos. «Firme ya, mamá, no nos haga esperar». Suspiré, con la mano temblando mientras sostenía el bolígrafo. Me prometieron que me cuidarían hasta el final, que aunque la casa estuviera a su nombre no cambiaría nada, que yo seguiría viviendo ahí. Les creí porque era mi hijo. Firmé mi nombre en el papel, cada trazo sintiéndose como si me arrancaran un pedazo del alma. Cuando terminé, Julián tomó el montón de papeles y asintió con la cabeza hacia Mariela. No dijeron nada más, solo se levantaron y se fueron, dejándome sola con un plato de frijoles negros ya fríos sobre la mesa. 2 días después, estaba limpiando el portarretrato de mi esposo cuando Julián entró con una sonrisa más grande de lo normal. «Mamá, ya se vendió la casa. Alguien la compró rapidísimo». Me quedé helada, a punto de dejar caer el portarretrato. «¿Se vendió? Entonces, ¿dónde vamos a vivir?», pregunté con la voz temblorosa. Mariela salió del cuarto con las manos en la cintura. «Mamá, recoge tus cosas personales. Lo demás lo resolvemos nosotros». Me quedé paralizada,
La cabeza me daba vueltas. ¿Vendieron la casa? Ya la habían puesto en venta desde antes de que firmara y no me dijeron nada. Quise preguntar más, pero Mariela ya se había dado la vuelta y Julián solo dijo: «Mamá, no preguntes tanto, solo haz caso». A la mañana siguiente llegó un grupo de personas extrañas a la casa. Desarmaron todo: la cama en la que dormí durante 20 años, el ropero de madera que compré a pagos cuando barría el mercado, los platos que cuidé con tanto esmero, hasta el radio viejo que ponía cada domingo por la mañana. Me quedé viendo todo eso con un dolor punzante en el pecho, sin saber qué hacer. Recogí en silencio unas pocas mudas de ropa, la foto de mi esposo y algunas cosas pequeñas en 2 bolsas de tela. Nadie me ayudó, nadie me preguntó si necesitaba algo. Mariela solo cruzó los brazos y dijo con tono molesto: «Ándale, mamá, apúrate, el carro ya está esperando». Salí con mis 2 bolsas al patio. Vi que Julián ya estaba sentado en una camionetita con el motor encendido. Me subí, acomodándome entre cajas y trastes. El viaje duró más de 1 hora, por caminos de tierra llenos de baches, lugares que no conocía. Las casas iban quedando atrás. Los ladridos se oían por todos lados. Le pregunté en voz baja: «¿A dónde vamos, hijo?». Pero Julián no respondió. Solo miraba hacia el frente. Mariela a su lado revisaba el celular, como si yo no existiera. Una incomodidad me fue creciendo por dentro, como una piedra pesada en el pecho. Al final, la camioneta se detuvo frente a una casita toda deteriorada. La puerta de metal estaba chueca, las paredes llenas de moho verde, el techo de lámina todo agujereado, como si nadie viviera ahí desde hace años. Me quedé parada, sin poder mover los pies. Mariela abrió la puerta del carro y empujó mis bolsas al suelo con voz fría: «Esta es tu nueva casa, ve acostumbrándote». Temblando, intenté preguntar: «¿Por qué esto? Esta casa está abandonada». Julián ya había encendido el motor otra vez, sin mirarme. «Mamá, ya hicimos todo por ti. ¿Qué más quieres?». Mariela se acercó, soltando la última frase como un balde de agua helada. «Al menos tienes un techo. Hay gente que ni eso tiene». La camioneta arrancó levantando una nube de polvo. Me quedé ahí parada, en medio del camino vacío, viendo cómo el vehículo se perdía en la distancia. Nadie volteó, nadie dijo una sola palabra más. Sin otra opción, empujé la puerta y entré. Me acurruqué en el suelo de cemento frío, abrazando mis 2 bolsas. El techo de lámina sonaba cada vez que el viento soplaba. Encontré un petate viejo, lleno de polvo y comido por los bichos debajo de una cama oxidada. Lo saqué, lo sacudí y lo puse en el piso como cama improvisada. Esa primera noche no pude dormir. Se oían los grillos afuera, mezclados con los ladridos lejanos. Solo podía abrazar la foto de mi esposo, tratando de encontrar un poco del calor de los días que ya no volverán. A la mañana siguiente, revolví en un rincón de la casa y encontré una cuchara oxidada tirada en el suelo. Al agacharme para recogerla, mis ojos se toparon con un viejo armario de madera, descascarado y con la pintura saltada, pero con una forma tan familiar que me estremecí. Era idéntico al mueble que había comprado a plazos durante 6 largos meses, en los tiempos en que barría en el mercado para juntar unos cuantos pesos. Ese mueble fue mi orgullo, porque fue lo primero que conseguí con mi propio esfuerzo. Al verlo, sentí como si alguien me apretara el pecho. ¿Cómo había vivido todos esos años para terminar ahora en esta casa abandonada? Cuando mi esposo murió en un accidente en la carpintería, me tocó criar sola a Julián. Me levantaba a las 4 de la mañana, cargaba una canasta de tamales y recorría el mercado con una sonrisa en la cara, aunque me dolieran las piernas. En las tardes, recibía ropa para lavar y me quedaba encorvada frente al agua hasta la medianoche. Hubo noches en que las manos se me pelaban por tenerlas tanto tiempo en remojo, pero no podía darme el lujo de parar porque tenía que juntar para la leche y los cuadernos de Julián. Cuando se enfermaba, lo cargaba en la espalda y caminaba más de 3 kilómetros hasta el centro de salud, porque no teníamos para un taxi. Todavía recuerdo su mirada, débil pero llena de confianza, como si yo fuera todo su mundo. Un año en Navidad, solo me alcanzó para comprarle unos zapatos de plástico baratos,
de esos que se rompen en un par de meses. Aún así, él los estrenó feliz, corriendo por todo el barrio, presumiendo con los amigos, riéndose a carcajadas. Al verlo así, se me calentó el corazón. Sentí que todo el sacrificio valía la pena con tal de verlo feliz. Cuando Julián creció, trabajé en un taller de costura, cosiendo hasta pasada la medianoche para pagarle la carrera técnica de electricidad. Todos los días apartaba 5 pesos y se los metía en la mano para que se comprara algo de tomar en la escuela, mientras yo tomaba agua de lluvia hervida. Hubo días en que tenía la garganta seca, pero solo me atrevía a dar un pequeño sorbo, por miedo a quedarme sin agua antes de que lloviera de nuevo. El día que Julián se casó con Mariela, lloré de alegría. Me encargué de cubrir el 70% de los gastos de la boda, pidiendo prestado en el grupo de mujeres y con mi prima, solo para que mi hijo tuviera un día feliz. Cuando se casaron, les cedí el cuarto principal de la casa y me fui a vivir en el cuartito al lado de la cocina. Aunque era estrecho y caluroso, no me quejé. Pensé que si mis hijos eran felices, yo podía aguantar un poco de incomodidad. Seguía haciendo todo en la casa. Cocinaba, barría, lavaba la ropa. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba el desayuno y ponía 3 platos sobre la mesa, con la esperanza de que comiéramos juntos como antes. Pero Mariela nunca estaba conforme. Una vez me pasé un poco con la sal en la sopa y ella soltó un suspiro y frunció la cara. ¿Quién puede comer esto? Dan ganas de vomitar. Otro día puse una canción vieja en el radio y olvidé bajarle el volumen. Ella se molestó. Mamá, ¡qué escándalo! Ya está grande. ¿Puede guardar silencio, por favor? Pedí disculpas y apagué el radio de inmediato, pero por dentro me sentí pesada. Sus palabras eran como pequeñas cuchilladas que me herían sin parar. Hasta que un día, mientras doblaba ropa en la cocina, Mariela entró, miró la pila y dijo sin rodeos: «Mamá, no lave su ropa junto con la nuestra. Huele a viejo muerto». Me quedé paralizada, con las manos en el aire. ¿Olor a viejo? Asentí en silencio, tomé mi ropa y la lavé aparte. Las lágrimas querían salirse, pero me las tragué. Ahora, acurrucada sobre un petate viejo en esta casa abandonada, miro por la ventana. La luz de la casa vecina se encendió. Ese tono cálido me hizo recordar los viejos tiempos. Cuando Julián tenía apenas 8 años, tan chiquito, me abrazaba fuerte cada vez que yo regresaba del trabajo rendida. Me decía, con su voz infantil pero firme: «Mamá, cuando sea grande voy a trabajar y ganar mucho dinero para que ya no sufras». Le acariciaba la cabeza, sonreía con los ojos llenos de lágrimas. Esa promesa la guardé en el corazón durante años, como una llama que me daba calor en los días difíciles. Pero ahora, esa llama se apagó por completo. Mi hijo, a quien amé más que a mí misma, junto con su esposa, me echó a esta casa abandonada como si fuera una carga que nadie quiere. Abrazo la foto de mi difunto esposo, paso los dedos suavemente sobre su rostro. ¿Qué hice mal para que me traten así?, susurro, pero solo el viento me contesta. Afuera, los perros siguen ladrando, como recordándome que estoy en un lugar completamente ajeno, sin familia, sin amigos. Me acuesto en el petate, intento cerrar los ojos, pero la imagen de Julián y Mariela en el camión, dejándome en medio del polvo, vuelve a mi mente con toda claridad. No lloro, pero el pecho me duele, como si alguien me apretara el corazón con fuerza. Los días en esta casa abandonada pasan lento, como si el tiempo también se olvidara de mí. Encontré un pedazo de cartón viejo, roto, entre la basura de una esquina. Lo extendí sobre el suelo helado de cemento y usé una bolsa con ropa como almohada para hacer un lugar donde dormir. Cada noche me acuesto ahí, escuchando el viento colarse por los agujeros del techo de lámina, tratando de cerrar los ojos para olvidar el frío que se mete hasta los huesos. Pero nunca logro dormir bien, porque cada vez que cierro los ojos, vuelve la imagen de Julián y Mariela alejándose en el camión, dejándome atrás. Cada mañana, camino hasta el pozo público que está como a 200 metros de aquí. Llevo 2 garrafones viejos y hago fila con algunos vecinos para sacar agua. El agua sale turbia, a veces con arena, pero no tengo otra opción. Regreso con cuidado y la reparto para lavarme la cara, bañarme y cocinar un poco de arroz.
La gente de por aquí no sabe quién soy. Los niños que pasan cerca me miran raro cuando me ven cargar los garrafones. Una vez, uno señaló y gritó, ¿de dónde salió esa señora? Yo solo solté una sonrisa seca, sin decir nada. Los perros del barrio me ladran con furia cada vez que paso, como si fuera una intrusa. En el patio trasero recogí unos ladrillos rotos e improvisé una estufa. La leña la recojo del parque, puras ramas secas tiradas debajo de los árboles. Cada día enciendo un poco de fuego para cocinar el arroz mohoso que quedó en una bolsa. Cuando se acaba el arroz, solo hiervo unas papas que recojo en el mercado y las como con un poco de sal. Trato de no pensar mucho, solo me enfoco en hacer cosas pequeñas para sobrevivir el día. Pero cada vez que me siento junto al fuego y veo cómo parpadea la llama, el pecho me duele de nuevo, acordándome de las comidas familiares de antes, cuando Julián era pequeño y siempre a mi lado. Por la noche, cuando todo está oscuro, enciendo una vela barata que encontré en un rincón de la casa. Su luz es débil, pero suficiente para escribir unas líneas en una libreta vieja, con un lápiz partido a la mitad. Anoto cada día, solo para recordar cuántos días llevo aquí abandonada. Día 5. Hoy comí papas cocidas. El techo suena fuerte por el viento. Las letras son torcidas, pero para mí es una forma de no olvidarme de mí misma. Hay noches que, al terminar de escribir, miro la hoja y las lágrimas me caen solas. Pero las seco rápido, porque llorar no cambia nada. A veces, una mujer que vende en la calle pasa por la entrada. Vende elotes cocidos, camotes asados y algunas cosas sueltas. Una vez, se detuvo, me miró sentada en la puerta y sin decir mucho me puso una mazorca de elote bien caliente en la mano. «Cómaselo, doñita, todavía está calientito», dijo con una voz suave, pero con una mirada que reflejaba compasión. Le di las gracias, pero ella solo agitó la mano y se fue rápido, como si temiera que yo dijera algo más. Aquellos elotes eran un poquito de calor en días fríos. Me los comía grano por grano, masticando lento, tratando de saborear el dulzor, aunque por dentro solo sentía amargura. Una noche empezó a llover fuertísimo. El viento soplaba con tanta fuerza que arrancó un pedazo más del techo de lámina. El agua caía en el piso, formando charcos por todas partes. Me envolví en una cobija delgada, me arrinconé bajo el techo de la entrada, tratando de evitar las gotas heladas. El frío me hacía estornudar sin parar, con la nariz ardiendo. Acerqué un pedazo de cartón, esperando que al menos bloquease un poco el viento. Mientras me hacía bolita, escuché un ruido raro en el patio. Con la luz tenue de una vela, vi la silueta de alguien grande, con uniforme militar, agachado frente a la puerta. Estaba empapado, con el agua escurriéndole por la cara. Me asusté, pero luego me di cuenta que estaba llorando. No era un llanto fuerte, sino sollozos ahogados, como si tragara todo el dolor que traía por dentro. No le pregunté quién era. Solo me levanté, abrí la puerta de metal que rechinaba y le dije bajito, «Pásele, afuera está muy frío». Levantó la cara, los ojos enrojecidos, pero no dijo nada. Entró en silencio. Prendí de nuevo el fogón, usé los últimos tronquitos secos que quedaban para hacer fuego. En una esquina encontré un poco de azúcar, la mezclé con agua caliente y se la serví en una taza toda desportillada. «Tómelo, para que se le entibie el cuerpo», le dije. Le di también una toalla vieja, pero la más limpia que tenía, para que se secara el cabello. Tomó la taza y me miró un buen rato antes de susurrar con voz entrecortada, «Perdóneme, mamá». Esa frase me paralizó. No le contesté, solo puse en el suelo el pedazo de plástico más limpio que tenía, cerca de la puerta, en lo más seco, y le pasé la única cobija que me quedaba. Le señalé el lugar. «Siéntese aquí, no se acueste en el piso, está muy helado». Se sentó sin decir palabra, con la taza de agua azucarada en las manos. Cuando me di la vuelta para buscar más leña, me habló con voz bajita. «Perdón, ¿pero usted sabe cantar canciones de cuna? Es que me gustaría escuchar una, como las que cantaba mi mamá». Su voz sonaba como la de un niño perdido. Asentí y me senté junto al fuego, cantando despacio un pedacito de canción de cuna que mi mamá me cantaba de niña. «Duerme, pequeño, duerme sin fin.
La letra suave se escuchaba en la casa fría y vacía. Canté mirando el fuego, tratando de que no se me quebrara la voz. Él se quedó ahí, con la cabeza agachada, y poco a poco se quedó dormido, con las lágrimas aún en sus mejillas. Lo miré y sentí algo calentito en el pecho, como si una lucecita hubiera prendido en medio de la oscuridad. A la mañana siguiente, me levanté temprano como siempre, justo cuando los primeros rayos de sol se colaban por las rendijas del techo de lámina. Salí al patio para buscar unas ramas secas para el fuego y vi al muchacho de anoche sentado en el corredor. La cobija que le di estaba doblada con cuidado, bien cuadradita, como si él fuera un soldado acostumbrado al orden. Levantó la mirada, me vio y se puso de pie, inclinando la cabeza. Perdón por haberla molestado anoche. Perdí el control. Su voz era grave, con un toque de vergüenza, pero sus ojos seguían rojos, llenos de tristeza. Sonreí y le hice una seña con la mano. No pasa nada, métase y coma algo, hace frío. Él negó con la cabeza, pero igual lo metí. Le puse una taza de agua caliente y unas galletas viejas que todavía quedaban en la bolsa. Cuando le pregunté su nombre, me dijo que se llamaba Alejandro Torres, que era capitán del ejército y estaba destacado en el estado de Puebla. Se sentó ahí, con la taza entre las manos, y empezó a contarme, con voz pausada, como si sacara cada recuerdo desde lo más hondo del alma. Dijo que su mamá había fallecido hace 3 semanas por un derrame cerebral. En ese momento, él estaba en el frente, a cientos de kilómetros, y no alcanzó a llegar para verla por última vez. Llamé por teléfono, y ella me dijo, «No te preocupes, hijo, estoy bien», y al día siguiente, ya se había ido, contó, con la mirada fija en el suelo, y apretando con fuerza el vaso de agua entre las manos. Mi papá murió hace años, no tengo hermanos ni hermanas, así que ahora regreso a un departamento vacío, con la foto de mi mamá sobre la mesa. No sé qué hacer, solo manejo sin rumbo, y sin saber cómo, terminé entrando a esta zona, y ya no quise seguir. Su voz se fue apagando poco a poco, como si se hablara a sí mismo. Yo estaba sentada frente a él, escuchando en silencio, sin dar consejos. Sabía que las palabras bonitas no sirven de nada cuando el corazón está hecho pedazos. Solo le dije, piénsalo como que el destino te trajo hasta aquí. Aquí no está tu mamá, pero hay una cocina, hay fuego, y hay alguien dispuesta a escucharte. Alejandro levantó la mirada. Sus ojos se suavizaron, como si hubiera encontrado un pequeño lugar donde apoyarse. Asintió con la cabeza, sin decir nada más, pero noté que se le dibujó una sonrisa leve en la comisura de los labios. Antes de irse, Alejandro me dijo, «Tengo que regresar a la base, pero vendré cuando pueda». Luego fue al mercado cercano y regresó con una caja de galletas, unas bolsas de arroz, fideos, un poco de medicina para la gripe y una bufanda calientita. Me dio un papelito con un número de teléfono escrito y me dijo, «No salga cuando llueva. Si necesita algo, llámeme a este número. Prometo que volveré». Tomé el papel, lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo del pecho. Él subió al coche, saludó con la mano y desapareció por el camino de tierra polvoriento. Me quedé ahí, viéndolo alejarse, con la sensación de haber encontrado el primer rayito de luz después de tantos días en la oscuridad. Volví a entrar a la casa y empecé a acomodar mi rincón. Volví a poner en su sitio el cartón, barrí el polvo de los mosaicos rotos y recogí algunas piedritas que habían caído del techo de lámina al patio. Afuera, el gato callejero que maulla cada noche ya había llegado, sentado junto a la puerta, mirándome con esos ojos bien redondos. Tomé un poco de los fideos que compró Alejandro, los cocí, los partí en trozos y los dejé frente a la puerta. El gato olfateó y luego comió con gusto, moviendo la cola. Me quedé observándolo y sin querer sonreí. Hacía mucho que no sentía que valía para algo, aunque fuera solo para un gato callejero. Por primera vez desde que me dejaron, encendí el fogón para preparar una olla de sopa dulce. Usé un poco del azúcar y arroz que dejó Alejandro y agregué unas papas que había recogido el día anterior. El olor de la sopa llenó la casa abandonada y me trajo recuerdos de cuando cocinaba para Julián. Serví un tazón pequeño, me senté junto al fuego y comí despacito,
cucharada tras cucharada. Pensé que, si Alejandro volvía, le guardaría una porción, como solía hacer con mi hijo. Ya ha pasado una semana desde aquella noche de lluvia y sigo viviendo en silencio en la casa abandonada, tratando de convertir los días solitarios en una rutina familiar. Cada mañana voy al pozo a sacar agua, enciendo el fuego con leña seca y cocino un poco de arroz o papa para pasar el día. El gato callejero ya se ha acostumbrado y todas las tardes se asoma a la puerta, esperando que le comparta algo de comida. Sigo guardando el papelito con el número de Alejandro en el bolsillo del pecho. A veces lo saco para verlo, como un recordatorio de que en algún lugar allá afuera todavía hay alguien que se acuerda de mí. La señora Alma, la que vende tamales en la esquina del callejón, empezó a pasar por aquí cada mañana, no sé desde cuándo. Empujaba su carrito hasta la puerta y me ponía en la mano un paquete de tamales bien calientes, envueltos en hojas de plátano que olían delicioso. «Cómaselos, señora, uno siempre tiene que desayunar para agarrar fuerza», decía con su voz sencilla. Yo me apenaba, intentaba darle unas monedas sueltas que me quedaban, pero ella solo movía la mano y se reía. «Déjelo así, va por mi cuenta». Le daba las gracias con los ojos medio llorosos, pero solo me atrevía a recibir el tamal, sin decir nada más. Esos tamales, aunque simples, me daban algo de fuerza para seguir adelante. Luego estaba una niña chiquita, se llamaba Camila, que solía cruzar por la cerca de madera vieja frente a la casa. Usaba unas sandalias de plástico gastadas, el cabello atado flojo, y siempre traía unas florecitas silvestres que quién sabe dónde cortaba. No decía nada, solo dejaba las flores en la puerta, sonreía con los ojos bien apretados y salía corriendo. Yo recogía esas flores, las ponía en una taza toda despostillada y la dejaba sobre la mesa de madera. Al ver los pétalos amarillos chiquitos, sentía como si algo dentro de mí se aligerara, como si esa niña sin querer trajera algo de color a esta casa tan apagada. Esa mañana estaba barriendo el porche con una escoba de palma, tratando de quitar el polvo que dejó la lluvia de los últimos días. De repente, desde la calle, se oyó el rugido de motores, como si viniera una caravana de camiones. Alcé la vista y vi varios camiones militares enormes, pintados de verde olivo, entrando uno tras otro en el callejón. La gente del barrio salió corriendo a ver, se armó el murmullo. Los niños corrían detrás señalando, los adultos se juntaban curiosos. Me quedé parada, casi se me cae la escoba de la mano, sin entender qué pasaba. Del primer camión bajó Alejandro, vestido con su uniforme impecable, con insignias brillantes en los hombros. Traía un ramo de flores blancas, margaritas sencillas pero bien frescas. Caminó directo hacia mí, bajó la cabeza y dijo con una voz cálida: «Le dije que volvería, y aquí estoy, cumpliendo mi promesa». Me quedé ahí parada, sin poder decir una sola palabra. Él sonrió, me puso las flores en las manos y se volteó para hacer una señal a los soldados. Los jóvenes comenzaron a bajar cajas, las acomodaron en el patio con cuidado. Me quedé viendo sin poder creerlo. Una cama nueva aún con el plástico, un ropero brillante, una estufa con su tanque lleno, un ventilador de pie, un radio nuevecito y hasta una cortina bordada con rosas rojas tan bonita que me daba miedo tocarla. Los soldados se repartieron el trabajo, nadie hablaba mucho, pintaron las paredes con moho, cambiaron el techo, reemplazaron los tubos oxidados por otros nuevos, pusieron cables y focos. Incluso cambiaron los vidrios rotos de las ventanas por unos limpios por los que se veía el patio. Camila, la niña de las flores, llegó como siempre, con un ramito en brazos. Al ver todo lo que pasaba, abrió los ojos bien grandes y miraba todo sin hablar. Alejandro la cargó hasta la ventana y le preguntó riendo: ¿No parece un castillo? Camila asintió rápido, riendo también, y señaló la cortina de rosas. «Está preciosa, tío». Yo me quedé mirando, con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Apenas la semana pasada esta casa parecía un abandono, y ahora comenzaba a sentirse viva. Cuando terminaron, los soldados recogieron sus herramientas. Me saludaron con una leve inclinación de cabeza y subieron a los camiones. Alejandro se quedó. Se sentó a mi lado en el escalón recién limpio. Sacó de su bolsillo una llave brillante y me la puso en la mano.
Esto ya no es una casa vieja, ahora es su casa, dijo con sinceridad. Usted fue la primera en estar conmigo, en consolarme, en darme esa sensación de tener una mamá otra vez. Si no le molesta, me gustaría llamarla mamá. Le apreté la mano con fuerza, conmovida hasta que se me hizo un nudo en la garganta y no pude decir ni una palabra. Solo asentí con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro sonrió, se levantó y me ayudó a colgar la cortina de rosas en la ventana. La luz del sol pasaba a través de ella y hacía que las flores bordadas brillaran. Encendí el radio nuevo y encontré la canción Amor Eterno, la que tanto le gustaba a mi esposo. La música llenó la casa, como si trajera un aire nuevo. Miré a mi alrededor, la cama nueva, la cocina limpia, el ramo de margaritas en la mesa. Por primera vez en meses, sentí que no solo estaba sobreviviendo, sino que tenía un verdadero hogar. Me giré hacia Alejandro y le dije bajito: «Gracias por darme una razón para seguir viviendo». Él negó con la cabeza y sonrió. «No, mamá, fuiste tú quien me dio una razón para volver». Nos quedamos ahí, escuchando la música, mirando cómo la luz entraba por la cortina. En el patio, volvió a aparecer el gato callejero, se estiró largo y se enroscó junto al ramito de flores silvestres de Camila. Le puse un poco de arroz frío con trocitos de pescado y lo vi comer mientras sonreía. Mi vida, aunque sencilla, empezaba a tener color. Unos días después de que Alejandro y los soldados arreglaran la casa, los vecinos empezaron a pasar. Margarita, la señora que vende verduras en la esquina, trajo una canasta de naranjas frescas, la puso en la mesa y se sentó. «Señora, cuénteme su historia. ¿Cómo terminó así?» Me dio pena. No estaba acostumbrada a tanta atención, pero Margarita solo sonrió con esa voz sencilla. «No se apene, aquí todos tienen curiosidad por usted. Mire el video en redes, todo el barrio anda alborotado». Me mostró su celular. Era un video corto. Se veía el convoy militar entrando a la calle, los soldados pintando paredes, arreglando techos, y Alejandro ayudándome a sentarme en la banqueta, como si fuera su madre. El texto decía: «Una señora mayor abandonada por su propio hijo recibe el apoyo del ejército mexicano». Me quedé helada. No imaginaba que mi historia llegaría tan lejos. «¿Quién grabó esto?», pregunté con la voz temblorosa. Margarita se rió. «Don Víctor, el que vende caña en la entrada. Vio entrar a los soldados y pensó que algo grave pasaba, así que grabó. Lo subió a internet y ya tiene miles de vistas». Negué con la cabeza, algo incómoda. «Solo soy una vieja, no hay nada que ver». Margarita me tomó la mano, con voz cálida. «Usted es muy valiente. No cualquiera sobrevive a que sus hijos la abandonen». Le conté despacio, desde que Julián y Mariela me obligaron a firmar los papeles para vender la casa, hasta los días comiendo arroz con agua de lluvia en esa casa abandonada. Algunos suspiraban con tristeza, otros solo me apretaban la mano. Nadie decía nada, pero para mí eso era más que suficiente. Margarita tenía los ojos llorosos y me apretó fuerte la mano cuando terminé. «Ha sufrido mucho, pero ahora tiene esta casa, tiene a Alejandro, va a estar bien». Sus palabras me aliviaron por dentro, me hicieron sentir menos sola. 2 días después, estaba regando las macetas del patio cuando escuché golpes fuertes en la puerta. Al abrirla, me quedé paralizada. Ahí estaban Julián y Mariela. Mariela llevaba maquillaje cargado, unas gafas Gucci que brillaban y un ramo de flores artificiales llenas de diamantina. Julián vestía un traje de seda con el logo de Givenchy aún con la etiqueta puesta. Se pararon en la puerta con una sonrisa forzada. Mariela habló primero, con un tono empalagoso. «Mamá, venimos a visitarte». «¿Cómo estás? Qué bonita está la casa, nos da mucho gusto». Los miré sin decir nada, solo abrí más la puerta. «Pasen, no se queden ahí bajo el sol». Entraron con los ojos moviéndose de un lado a otro. Mariela tocó la cortina de flores rosadas y sonrió falsamente. «Ay, qué bonitas cortinas, ma. ¿Dónde conseguiste algo tan fino?» Julián se sentó en la silla con una voz inusualmente suave. «Mamá, vimos el video en internet. Al ver que estás viviendo tan bien, nosotros
Nosotros entendimos que nos equivocamos. Estamos preocupados por ti. Me senté frente a ellos, con las manos sobre la mesa, mirándolos directo a los ojos. ¿Preocupados por mí?, repetí con voz serena. Y el día que me llevaron a esa casa abandonada, dejándome con 2 bolsas, ¿ese día estaban preocupados por mí? Mariela se apuró a meterse en la conversación con la voz aún melosa. Ay, mamá, en ese tiempo estábamos muy presionados. El trabajo era un caos. No teníamos dinero. Nos equivocamos. Perdónanos, ¿sí? Nos da gusto que estés tan bien. Miró de reojo el radio nuevo y agregó con intención en la voz. Esos camiones militares están impresionantes, mamá? Ese soldado es Alex, ¿verdad? ¿Son muy cercanos? Es muy bueno contigo. Seguro lo quieres mucho, ¿no? Al oírla, sentí cómo se me enfriaba el pecho. No venían por remordimiento, venían por la casa nueva, por el brillo de ese video que se hizo viral. Me levanté y los miré a los ojos. Recuerdo perfectamente el día que me dejaron en esa casa abandonada, con el techo de lámina rota y el piso agrietado. Cuando pregunté, ¿qué es esto?, ustedes me dijeron que me portara bien. Nadie preguntó si tenía que comer o dónde dormir decentemente. Julián bajó la cabeza, con voz temblorosa. Mamá, sé que me equivoqué. Estábamos bajo mucha presión. Mi empresa tenía deudas. La casa aún no estaba pagada. No pensé que estabas sufriendo tanto. Queremos enmendarlo. Danos una oportunidad. Mariela asintió y se metió de nuevo. Sí, mamá, queremos compensarte. Déjanos cuidarte, como antes, ¿sí? Negué con la cabeza, con voz firme. No necesito que nadie me compense. Cuando más los necesité, me dejaron tirada como si fuera basura. Ahora que ven que estoy bien, regresan, pero ya no soy la misma madre que se quedaba esperando cariño. Mariela perdió la paciencia, la sonrisa falsa desapareció. Se paró de golpe y tiró el ramo de flores de plástico al suelo. ¡Ya estuvo! ¿Te crees reina o qué? ¿Porque unos soldados te pintaron la casa ya te crees mucho? ¡Vas a arrepentirte, vieja ridícula! Julián también se levantó, apretando los dientes. Jamás pensé que mi propia madre se volviera contra su sangre por un desconocido. ¿Ya olvidaste que soy tu hijo? Los miré sin enojo, solo con calma, y respondí. La sangre no es excusa para pisotear a tu madre. Alejandro será un extraño, pero me dio un techo, un poco de cariño que ustedes jamás me ofrecieron. Váyanse. No los detengo. Mariela me apuntó con el dedo y gritó. Te vas a arrepentir, vieja. A ver cuánto te dura vivir con un extraño. Cerré la puerta sin dejarla terminar. A través del vidrio vi cómo se subían a su coche viejo, aceleraban y se iban entre una nube de polvo. Tomé la escoba y barrí las flores de plástico rotas en el patio. Los pétalos caían, hechos pedazos, pero no sentí tristeza ni rabia, solo alivio. Había decidido cerrar la puerta al pasado. Entré de nuevo, puse el ramo de crisantemos de Alejandro sobre la mesa y acomodé bien la cortina. La música clásica seguía sonando en el radio, como un recordatorio de que había encontrado la luz. Escribí en mi diario, hoy perdoné, no a ellos, sino a mí misma. Cerré el cuaderno, me levanté a regar las plantas, lista para un nuevo día, uno en el que solo estarían quienes de verdad me quieren. Una tarde, mientras limpiaba el portarretratos de mi esposo, un hombre con uniforme de correo se detuvo frente a la reja. Me entregó un sobre grueso, con un sello rojo del juzgado. Lo abrí con las manos un poco temblorosas. Era una carta del tribunal, notificando una solicitud de tutela presentada por Julián y Mariela. Decían que yo mostraba señales de confusión, inestabilidad mental y que estaba siendo manipulada por terceros para quitarme mis bienes. Cada palabra cortaba como cuchillo. No solo me habían abandonado, ahora querían quitarme hasta la última pizca de libertad. Me senté en la silla, abrazando la carta, aturdida. Pero curiosamente, no lloré, ni me sorprendí. Tal vez, en el fondo, siempre supe que nunca dejaron de hacerme daño. Una semana después, mientras regaba las plantas en el jardín, aparecieron 3 personas frente a la casa. 2 llevaban batas blancas y credenciales de trabajadores sociales y uno era policía, con cara seria. La mujer mayor,
Con un montón de papeles en la mano, habló. «Usted es la señora Rosa María, ¿verdad? Venimos con una orden temporal del tribunal. Tiene que salir de la casa en 30 minutos». Me quedé helada, con la regadera aún en la mano, el agua goteando al suelo. «¿Salir? ¿Ir a dónde?» «Esta es mi casa», respondí con la voz temblorosa. El hombre con la credencial que decía Luis contestó, con tono plano. «Se sospecha que usted no tiene capacidad legal. Su hijo y su nuera solicitaron la tutela. Tenemos que llevarla a un lugar seguro». Negué con la cabeza, intentando mantener la calma. «Yo no estoy confundida. Vivo bien aquí. Miren esta casa. Yo me cuido sola». Pero el policía solo levantó la mano, indicando. «Coopere, señora, no nos complique las cosas». Intenté llamar a Alejandro, pero estaba de viaje en otro estado y no pude comunicarme. Me quedé en medio del patio, mirando la casa recién arreglada, las cortinas de flores, el radio y el ramo de margaritas sobre la mesa. Solo 30 minutos. Rápido agarré algo de ropa, la foto de mi esposo y un papel con el número de Alejandro. La trabajadora social me apuró. «Ándele, señora Rosa, el carro ya espera». Agarré mi bolso y salí de la casa, con el corazón pesado. La reja de hierro se cerró detrás de mí, haciendo un chirrido, como si también se cerrara el pequeño mundo que había construido. Me llevaron a un asilo casi a 2 horas de distancia. El edificio era viejo, lleno de gente, con un olor fuerte a desinfectante. Me llevaron a un cuarto pequeño, con una cama de fierro fría, sin ventana, sin luz. Me trajeron la comida, solo arroz blanco con caldo aguado, sin sal, sin sabor. Me senté en la cama, abrazando mi bolso, intentando tragar cucharadas de arroz, pero la garganta se me cerraba. Nadie se molestó en preguntarme el nombre, solo me llamaban la señora 59. Me convertí en un número, en una anciana sin rostro. Ya no era Rosa María, ni madre, ni esposa, ni la mujer que había vivido toda su vida para su familia. Al segundo día, pedí a una joven trabajadora que me dejara hacer una llamada. Negó con la cabeza, con voz fría. «Señora 59, usted tiene restricciones de comunicación. La solicitud de tutela indica que podría ser víctima de fraude, así que debemos tener cuidado», supliqué. «Por favor, solo necesito hacer una llamada, a alguien, a un familiar». Ella frunció el ceño. «¿Familiar? Su hijo dice que no tiene a nadie confiable aparte de ellos. Mejor descanse, no cause problemas». Me senté en la cama, apretando el papel con el número de Alejandro. Susurré su nombre, como si pudiera oírme desde cientos de kilómetros de distancia. «Alejandro, ¿dónde estás?». Pero solo el zumbido del ventilador de techo me respondió. Los días siguientes, viví como una sombra. Me sentaba en la cama, mirando a otras personas mayores del asilo. Unos murmuraban solos, otros se quedaban viendo fijamente la pared. Un día, una señora se sentó junto a mí en el comedor y me preguntó en voz baja: «¿Tú por qué estás aquí? ¿Tus hijos te dejaron?». Asentí con la cabeza, sin ganas de contar mucho. Ella suspiró. «A mí también. Mi hijo dijo que ya estaba chocheando, así que me encerró aquí para vender el terreno». Le tomé la mano, me dolía el pecho, pero no sabía qué decir para consolarla. Solo podía abrazar la foto de mi esposo y susurrarle: «Amor, ¿qué hago ahora?». Pero él no respondía. Solo me miraba desde el portarretratos con la misma mirada dulce de siempre. Trataba de mantener mis rutinas. Doblaba la cobija cada mañana, limpiaba la esquina de la cama, aunque solo tuviera un colchón delgado. Pero con cada día que pasaba, sentía que estaba encerrada, no en el asilo, sino en la traición de Julián y Mariela. No solo me quitaron la casa, también querían arrebatarme la dignidad. Apretaba el papel que me dejó Alejandro, repitiendo su número una y otra vez en mi cabeza, como si eso me ayudara a no perder la esperanza. Sabía que en algún lugar allá afuera todavía había alguien que me veía como una madre. Y confiaba en que Alejandro no me dejaría sola en esta oscuridad. En una tarde calurosa, mientras doblaba la cobija en mi cama,
se escuchó el ruido de un claxon insistente en la entrada del asilo. Oí murmullos en la habitación de al lado, luego pasos corriendo. Una trabajadora entró apresurada gritando: «Señora 59, salga ya. Alguien vino por usted». Me levanté con la bolsa en brazos, el corazón inquieto. Al salir al recibidor, vi a Alejandro ahí, con su uniforme militar impecable y la cara roja de coraje. Junto a él, un hombre de traje y lentes sostenía un portafolios y otro oficial con cara seria lo acompañaba. Alejandro fue directo a la recepción y gritó: «Vengo a sacar a mi madre. ¿Cómo se atreven a encerrarla aquí si está completamente lúcida? ¿Acaso la revisaron o solo creyeron lo que alguien dijo de que ya no razonaba?». La recepcionista se quedó helada y tartamudeó: «Señor oficial, solo seguimos órdenes del juzgado. Aquí está el expediente legal. Su hijo pidió la tutela». Alejandro puso un montón de papeles sobre el mostrador y respondió con voz dura: «Esto es una orden de suspensión temporal de la tutela. Ya metí la denuncia para que se investigue fraude, despojo y maltrato a personas mayores. Liberen a mi madre ahora o escalo esto a una instancia más alta». El director, un hombre de mediana edad, salió corriendo con un expediente en la mano, intentando justificarse. «Oficial, no sabíamos nada más. Su hijo dijo que ella estaba confundida y necesitaba cuidados especiales. Solo seguimos el protocolo». Alejandro lo interrumpió, furioso. «¿Protocolo? Encerrar a una mujer lúcida, prohibirle llamar, aislarla, ¿eso es protocolo? Mi madre no es una criminal». Yo me quedé ahí, escuchando cada palabra de Alejandro, y las lágrimas me llenaban los ojos. Me llamó mamá, como si de verdad fuera su madre. Una cuidadora me sacó, aún con la bata de paciente, abrazando mi bolsa. Cuando vi a Alejandro, ya no aguanté y empecé a llorar. Él se acercó, me puso su chaqueta militar sobre los hombros y con voz más suave dijo: «Mamá, perdón por llegar tarde, ya me la llevo a casa. Nadie más la va a hacer sufrir». Me sostuvo del brazo y salimos por el recibidor del asilo, bajo la mirada sorprendida de otros residentes y empleados. Una señora cerca de la puerta me tomó la mano y susurró: «Qué suerte la suya, todavía hay alguien que viene por usted». Asentí, le apreté la mano, con el corazón apretado porque sabía que no todas tenían la misma suerte que yo. En el camino de regreso, Alejandro me contó todo. Cuando me llevaron, doña Alma, la señora que vende tamales en la entrada del callejón, fue testigo de todo. Vio cómo los policías y trabajadores sociales me subían a la fuerza a la camioneta, pero no pudo intervenir. Sacó su celular y grabó un pequeño video donde se veía cómo me llevaban, abrazando mi bolsa, con la mirada baja y en silencio. Como ya conocía a Alejandro de cuando fue a arreglar su casa, fue a una base militar cercana a preguntar por el joven oficial que ayudó a una señora abandonada por su familia. Le mostró el video a un soldado y le dijo: «Su propio hijo la metió en un asilo. Ayúdala, por favor, lo antes posible». El soldado le pasó el mensaje a Alejandro, que estaba de misión en Puebla. Él pidió permiso inmediato, contactó a un equipo de abogados y regresó sin perder tiempo. Alejandro me tomó de la mano y con voz firme me dijo: «Mamá, ya contraté abogados para ti. Están trabajando para anular la tutela y congelar los bienes de Julián y Mariela. No estás sola. Esta vez vamos a luchar, no solo por la casa, sino por tu dignidad». Lo miré, con los ojos llenos de lágrimas, y solo pude asentir: «Gracias, hijo. Si no fuera por ti, no sé qué habría sido de mí». Él negó con la cabeza y sonrió suavemente. «No digas eso, mamá. Tú me recordaste lo que es tener una familia cuando yo creía que ya no tenía nada». El coche se detuvo frente a una casita. Me bajé, vi las cortinas con flores, un ramo de margaritas sobre la mesa y al gato callejero dormido hecho bolita en el patio. Abracé a Alejandro y le susurré: «Me diste un techo y, más que eso, una razón para seguir viviendo». Él apretó mi mano y dijo: «Desde ahora, esta es nuestra casa, mamá». Entré, encendí la radio y dejé que sonara Amor Eterno una vez más. Por primera vez después de tantos días oscuros, sentí que estaba viva de verdad, no solo sobreviviendo. Desde que volví del asilo,
Empecé a prepararme para la batalla legal con la ayuda de Alejandro y Javier, el abogado que contrató para mí. Javier era un hombre de mediana edad, de voz cálida pero firme. Llegó a la casa, puso un montón de papeles sobre la mesa de la cocina y me explicó paso a paso. Doña Rosa, vamos a pedir que el juez anule el contrato de traspaso de la casa porque hay indicios de coacción. Además, vamos a denunciar a su hijo y a su nuera por maltrato y fraude. Asentí, con las manos temblando al firmar, con el corazón lleno de determinación y dolor. Firmar papeles para demandar a mi propio hijo. Nunca imaginé vivir algo así. En los días previos al juicio, los vecinos comenzaron a apoyarme. Doña Alma escribió una carta contando cómo Julián y Mariela me dejaron abandonada en una casa en ruinas, sobreviviendo con arroz podrido y agua de lluvia. Chuy, el repartidor de leche, escribió una nota con pluma describiendo cómo me vio cargar bidones de agua del pozo, caminando tambaleante del cansancio. Hasta don Santiago, el de la tienda de plomería, mandó una carta donde afirmaba que fui a comprar tubos viejos para arreglar una fuga, porque no tenía dinero para cosas nuevas. Esas cartas, aunque breves, eran prueba de los días de humillación que viví. Las abracé y le dije a Alejandro, ¿ves, hijo? Aún hay gente buena en este mundo. Él asintió y me tomó la mano. Mamá, ellos están contigo porque lo mereces. Llegó el día del juicio. Me puse mi blusa de manta azul, la misma que usaba en fiestas cuando Julián era niño. Entré a la sala, me senté entre los bancos de madera, con la mirada firme, sin esquivar ninguna mirada. Julián y Mariela aparecieron, vestidos elegantes. Mariela llevaba un vestido rojo encendido, con el cabello rizado, y Julián un traje negro reluciente. Pero ninguno me miró a los ojos. Su abogado, un hombre alto y delgado, se levantó con voz suave y ensayada. Su señoría, mis clientes solo quieren asegurarse de que la señora Rosa viva en un ambiente más adecuado. Solicitan la tutela para protegerla de posibles riesgos, ya que es una persona mayor y presenta señales de demencia. Me dolió el corazón al escuchar eso. ¿Que no estaba en mis cabales? Apreté los puños, respiré hondo y me levanté cuando el juez me llamó. Hablé con voz lenta pero firme. Su señoría, mi hijo Julián y mi nuera Mariela me obligaron a firmar los papeles para ceder la casa que construimos mi esposo y yo durante toda una vida. Me dijeron que me cuidarían, pero después vendieron la casa, me llevaron a una vivienda abandonada y me dejaron ahí con 2 bolsas y sin decir una sola palabra. Tuve que comer arroz con agua de lluvia, dormir en el piso frío, sin luz, sin agua limpia. Dicen que estoy confundida, pero recuerdo bien lo que me dijeron. Mamá, ya deberías cooperar. ¿Qué más quieres? La sala se quedó en silencio. Vi los ojos de doña Alma, sentada atrás, rojos de tanto llorar. Javier se puso de pie y presentó unas cartas de los vecinos. Dijo, Su señoría, estos son los testimonios de personas que vieron cómo abandonaron a doña Rosa, una madre que lo dio todo por su hijo y fue dejada en la miseria por él. Esta solicitud de tutela no busca protegerla, sino controlarla y quedarse con lo poco que le queda. Mostró un video que grabó doña Alma, donde se ve cuando los trabajadores sociales me subieron a la fuerza a una camioneta. Yo me veía confundida, abrazando mis bolsas. En la pantalla grande se veían todos los detalles y algunos presentes soltaron suspiros. Llamaron a Alejandro. Se puso recto, con voz grave pero decidida. No tengo lazos de sangre con doña Rosa, pero la noche que perdí a mi madre, ella me abrió la puerta, me dio un vaso de agua con azúcar, una cobija y me cantó hasta que me dormí. Me dio ese amor de madre que ni su propio hijo supo recibir. Le quitaron su casa, su libertad y hasta su dignidad. Le pido al tribunal que le devuelva lo justo a mi madre. Me miró con ternura y no pude evitar que las lágrimas me rodaran por la cara. Julián se levantó con voz temblorosa. Su señoría, no queríamos hacerle daño a mi mamá. Queríamos que viviera mejor, pero tuvimos problemas de dinero. Nos equivocamos, pero lo hicimos pensando en su bien. Mariela interrumpió con una dulzura falsa. Así es, su señoría, queremos mucho a mamá. Solo queríamos que estuviera segura, que nadie se aprovechara de ella.
Los miré y negué con la cabeza. Dicen que me aman, pero nunca me preguntaron si tenía frío o si tenía hambre, cuando me dejaron en esa casa abandonada. No mientan frente al juez. El juez golpeó la mesa y dijo: con base en las pruebas y los testimonios, se anula el contrato de cesión de propiedad por indicios de coacción. Se retira la tutela a Julián y Mariela. Doña Rosa María tendrá el derecho de decidir sobre su tutela legal o delegarla a quien ella considere de confianza. Sentí como si me quitaran un gran peso de encima. Javier me dio una palmada en el hombro y me susurró: «Felicidades, se hizo justicia». Alejandro me tomó la mano y sonrió. «Mamá, ahora ya eres libre». Salí de la sala. La luz del sol me dio en la cara. Doña Alma corrió a abrazarme. «¡Qué alegría, doña Rosa! Sabía que usted iba a ganar». Chuy y don Santiago también estaban ahí, aplaudiendo. Los miré y sentí el corazón calientito. Julián y Mariela se fueron sin decir palabra, la mirada baja. No sentía rencor, solo alivio. Recuperé no solo mi casa, sino también mi dignidad y la fe en la gente. Unas semanas después del juicio, Alejandro me llevó a un rancho pequeño en las afueras. Dijo que era un regalo de un amigo del ejército, un lugar tranquilo para que yo pudiera empezar de nuevo. La casita de madera estaba rodeada de árboles verdes, con un jardincito lleno de rosas blancas y unas gallinas caminando por el patio. Alejandro me llevó adentro y me mostró un cuarto vacío. «Esta es la habitación de mamá. Arréglala como tú quieras, yo te ayudo». Miré el cuarto, con su ventana abierta y el sol entrando a raudales, y sentí el corazón calentarse. Colgué la cortina de rosas que él me había regalado. Puse la foto de mi esposo sobre la mesa de madera y acomodé un sillón viejo junto a la ventana para mirar el jardín. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba café y horneaba unos tamales con la receta de siempre. El olor llenaba la casa y las gallinas curiosas se acercaban al olor. Después del desayuno, salía al jardín a podar las rosas blancas que Alejandro había plantado para mí. Las flores eran frágiles, puras, como una promesa de una vida nueva. Regaba, arrancaba las hierbas, sentía la tierra suave entre los dedos. Por primera vez en años, sentía que no solo estaba sobreviviendo, sino disfrutando cada momento. Los niños del vecindario empezaron a venir. Corrían por el patio contando sus historias inocentes. Una niña llamada Sofía, de apenas 6 años, siempre se sentaba a mi lado, pidiéndome que le contara cosas de antes. «Abuelita, ¿tú criabas gallinas antes?», preguntaba con los ojos bien abiertos. Yo reía y le contaba sobre los días vendiendo tamales en el mercado y sobre el gallo que tenía, que siempre cantaba a la hora equivocada. Los niños reían a carcajadas y me pedían que les enseñara a cocinar. Sacaba la masa de maíz y les enseñaba a amasar y envolver con hojas de plátano. A veces traían hojas y lápices y me pedían que les enseñara a escribir cartas o leer poemas. Les leía un poema de amor que a mi esposo le encantaba, con la voz temblorosa pero llena de emoción. Sofía aplaudía. «Abuelita, lo leíste como si fuera en la radio». Yo sonreía. Le acariciaba el cabello y sentía que había recuperado una alegría que creí perdida. Una tarde, mientras barría el patio, un carro viejo conocido se detuvo frente a la reja. Julián y Mariela bajaron. Se veían demacrados, con la ropa arrugada, sin ese aire elegante de antes. Mariela llevaba una camiseta vieja, el pelo mal peinado, y Julián tenía la barba crecida, con ojeras profundas. No me sorprendí. Semanas antes, un artículo en internet había salido sobre mi caso, con fotos de la casa jardín y la historia de cómo Alejandro me ayudó a hacer justicia. Seguro lo vieron y siguieron la pista hasta aquí. No los corrí, solo señalé 2 sillas de madera en el porche. «Siéntense, no se queden parados bajo el sol». Se sentaron en silencio. Mariela habló primero, con voz ronca. «Mamá, venimos a pedirte perdón. Después del juicio, mi familia nos dio la espalda, dijeron que los avergonzamos. Nadie quiere vernos». Julián bajó la cabeza con las manos temblando. «Me despidieron de la empresa por el escándalo. Tuvimos que vender la casa nueva,
Ahora rentamos un departamento viejo en las afueras. Nadie nos habla, mamá. Mariela me entregó un sobre, con la voz entrecortada. Aquí está la carta que escribimos. No dormíamos, queríamos llamarte, pero no nos atrevíamos. Abrí el sobre y vi 3 páginas escritas a mano, con letras torcidas. Hablaban de los días llenos de arrepentimiento, de cómo se quedaban frente al teléfono, pero no podían marcar. Leí por encima, lo doblé y los miré directo a los ojos. Los perdono, porque no quiero cargar con esta herida toda la vida. Pero perdonar no significa que vayamos a empezar de nuevo. El lazo de sangre entre nosotros se rompió el día que me dejaron en esa casa abandonada con 2 bolsas y sin decir adiós. Mariela rompió en llanto, con la voz temblorosa. Mamá, nos equivocamos. ¿No podrías darnos una oportunidad? Queremos enmendar nuestros errores. Queremos cuidar de ti. Julián asintió, con los ojos llorosos. Sé que no lo merezco, pero soy tu hijo. ¿No podrías darme una oportunidad para hacerlo bien esta vez? Negué con la cabeza, con voz serena. Las oportunidades fueron lo que yo pedí cuando me paré en medio de esa casa vacía y les pregunté, ¿por qué pasó esto? Pero ustedes solo dijeron, mamá, compórtate. Ahora, les toca a ustedes aprender a vivir con esa sensación. Bajaron la mirada sin decir más. Mariela se limpió las lágrimas. Julián apretó los puños. Luego los 2 se levantaron y asintieron con la cabeza. Salieron por la puerta sin mirar atrás. Cerré el portón con calma, como quien cierra un capítulo. No lloré, no me dolió. Sentí que me liberaba. Elegí soltar, no por ellos, sino por mí. Me convertí en Doña Rosa del barrio. Los niños seguían viniendo, trayendo risas y dibujos torcidos. Sofía me regaló uno donde yo estaba en medio del jardín de rosas, rodeada de los niños. Eres tú, la mamá de todos nosotros, dijo, riendo con los ojos. La abracé y sentí el corazón calientito. Ya no era la mamá de Julián ni de Mariela, pero sí me volví madre de estas almas puras. Una tarde, sentada junto a la ventana,